El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Es del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En este camino cuaresmal que estamos realizando, es importante como que tres cosas. Uno, pues el camino de Cuaresma, un camino que realizamos con tres grandes herramientas, con tres grandes medios que la Iglesia nos propone y que hemos meditado y de los que hemos hablado, como es el ayuno, como es la limosna y como es la oración. Y esos medios, pues, tenemos que tenerlos en cuenta, tenemos que saber aprovecharlos, tenemos que saber utilizarlos, ¿no? Son medios, son instrumentos, pero son necesarios. Es como en un hogar. El hogar está, pues, el papá, la mamá, los hijos, pero necesitamos una casa para poder vivir. No vamos a vivir en plan, yo qué sé, pues, Tarzán y Chita, ahí en el árbol y todo lo demás, ¿no? Bueno, estaría muy bonito, ¿no? Y además hoy que hay un pro naturaleza tan grande, pues vivir en la naturaleza, pues... Pero es una naturaleza idílica, ¿no? Porque los que viven en el mundo rural viven en un mundo de mucha naturaleza y la gente se va a las ciudades. Pero bueno, entonces están los medios, está ese camino que nosotros tenemos que recorrer, el camino cuaresmal. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar y que tenemos que tener muy en cuenta, porque es la meta por la cual nosotros vamos recorriendo este camino. Y la meta para nosotros es la Pascua. Para nosotros la meta es llegar a la resurrección. Para nosotros la meta es llegar a purificarnos, a ser ese hombre, esa mujer nuevo, esa criatura redimida por Dios, esa criatura que tiene penetrado en su interior esas bienaventuranzas, que vive esos mandamientos, no por vivirlos, sino porque esos mandamientos te realizan, te hacen ser mejor. Por ejemplo, tenemos el quinto mandamiento: no matarás. Es un mandamiento muy claro: no debemos matar, pues el cuerpo, no debemos matar, el homicidio, el asesinato, no lo debemos hacer. Pero cuando profundizamos en ese mandamiento nos damos cuenta de que hay algo mucho más fuerte, ¿no? No solamente es matar corporalmente, sino la dignidad de la persona, ¿no? Y como nos dice el Papa, que tengamos pues mucho cuidado con los chismorreos, con las palabras que hieren a las personas, ¿no? Y entonces, como nos habla de la difamación, de la calumnia, etc. Y bien, ese es el camino. Entonces, nosotros tenemos que cumplir esos mandamientos y vivirlo, pues es parte del camino. Pero también es parte de la resurrección, porque cuando tú vives ese mandamiento, ¿qué es lo que haces? Lo que te está diciendo nuestro Señor Jesucristo en ese mandamiento es qué es lo que no debes hacer, cuál es el límite por abajo, que si lo cruzas estás alejándote de Dios, te estás autodestruyendo. Pero ese mandamiento te abre un espacio que es eterno, que es infinito. Porque el no matarás quiere decir que tienes que dar vida, que tienes que dar felicidad, que tienes que dar lo mejor de ti mismo a los demás,
que tienes que hacer que las personas lleguen a su dignidad plena, llegar a ese amor de Dios en plenitud. Eso es dar vida, lo contrario de matar. Entonces, la Pascua a la que nosotros estamos caminando es vivir con plenitud de esas bienaventuranzas, vivir con plenitud de esos mandamientos, pero en el campo positivo, no en el campo negativo, donde la ley te dice lo que no debes hacer, pero te deja un amplio campo para todo lo que puedes hacer, para todo lo que debes hacer, para todo lo que te puedes desarrollar. Bueno, pues la Cuaresma tiene esos dos elementos. Tiene el camino y tiene la meta. Pero no es lo único, hay un tercer elemento. Y es que tú durante tu camino, para llegar a la meta, no vas solo. Nuestro Señor está contigo. Nuestro Señor está contigo desde el momento en que tú empezaste a caminar en este mundo. Desde el momento en que estabas en la barriguita de tu mamá y estabas empezando a palpitar. No se veía porque era tan pequeñito, que no se veía, no se notaba, no se sentía. Pero ahí había vida, ahí estabas tú. Ahí Jesús estaba contigo, acompañándote. Ese camino que Dios nuestro Señor quiere que nosotros realicemos, no lo andamos solo. Por eso hay un cuento de esos chinos, budistas o taoístas y todo lo demás, que siempre tienen cosas buenas, ¿no? Dice que estaba un oso con un conejo, estaban hablando, y el oso le dice al conejo: pues a mí me gusta el camino que estamos recorriendo porque eso nos va a llevar a la ciudad, donde vamos a poder ser felices los dos y donde vamos a poder desarrollar nuestra amistad. Y el conejo le dice: me gusta el camino, me gusta donde voy a llegar, pero sobre todo me gusta el amigo con el que estoy caminando. Y eso es parte de nuestra realidad. Eso es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Es bonita la Cuaresma, que nos ayuda a purificarnos, a ser esas criaturas nuevas. Es emocionante la meta que Dios nuestro Señor nos regala y nos propone de forma gratuita, pero sobre todo es hermoso, es misericordioso ver cómo todo un Dios creador de todo este universo, de toda esta tierra, de todo lo que nosotros vemos, Él quiere irnos acompañando en ese camino, en la vida y en la eternidad. Él siempre va a estar con nosotros. Eso me recuerda una historia que se titulaba El olor de la lluvia. Y es que había una pareja que iban a tener una hija. Estaba ella embarazada, tenían ya un hijo que tenía 6 años y ella estaba esperando el segundo, era una hija. Y estaban contentos porque iban a tener la parejita, iban a ser 4. Era parte de lo que ellos esperaban en este mundo y en esta vida. Y resulta que ella tuvo un problema y tuvo que ir al médico. Tuvieron que hacerle una cesárea. Y en la tarde del 10 de marzo de 1991, una serie de complicaciones obligó a que la mamá, con tan solo 24 semanas de embarazo, se sometiera a una cesárea de emergencia para dar a luz a la nueva hija de esta pareja. Pesaba apenas 12 pulgadas, pesando solo 1 libra y 9 onzas. 12 pulgadas de estatura y pesaba 1 libra y 9 onzas. Y era una niña precariamente prematura. Y aún así, la ilusión de poder tener la hija fue compensada de manera trágica con las palabras del médico que cayeron como bombas. Les dijo a la pareja: no creo que lo logre.
No creo que ella pueda sobrevivir. Solamente hay un 10% de posibilidades de que sobreviva la noche. Y aun cuando si por alguna escasa posibilidad lo logra, el futuro para ella podría ser muy cruel. Y ellos, pasmados, creyentes, enamorados de Dios, y no queriendo perder a Dios, pues pidieron a Dios nuestro Señor por su hija, ¿no? El doctor seguía hablando y les decía, ella puede ser que nunca pueda caminar, a lo mejor no va a poder hablar, posiblemente será ciega y estará ciertamente propensa a otras condiciones catastróficas como parálisis cerebral, retardo mental, etcétera, etcétera, etcétera. La mamá en su interior gritaba no, no. Dios me va a bendecir, Dios me va a permitir que tenga esta hija. La niña estaba tan pequeñita y tenía un sistema nervioso tan frágil que ellos no podían tocarla porque era peligroso y muy doloroso y no era conveniente. Estaba allí en esa incubadora con esos rayos ultravioletas y día a día ella iba resistiendo, iba ganando peso, gramo a gramo, e iba saliendo, hasta que después de 2 meses pues trágicos, pudo salir de la incubadora, pudo salir del hospital y pudo llegar a su casa. Dentro de todas las dificultades, la niña empezó a seguir adelante, seguía creciendo. Era una niña llena de vida, llena de vitalidad. Y los papás, todos los días, le dijeron desde el primer momento, Dios mío, nosotros no podemos tomar a nuestra niña, no la podemos colocar en nuestro corazón para que sienta nuestro amor. Ponla en tu pecho para que sienta el tuyo. Ponla en tu pecho para que no se sienta sola, para saber que tú la estás acompañando. Y así lo hicieron. Y siempre, todas las noches, los papás rezaban para que Dios nuestro Señor estuviese siempre cerca de su hija. Un día estaban ya con 5 años la niña que había podido sobrevivir y salir adelante con toda su alegría, con toda su sonrisa. Estaban a los 5 años de la niña en un partido de su hermano que estaba jugando a béisbol. Un relampagueante tarde de verano de 1996. Y estaba ella sentada en el regazo de su mamá, en las gradas, viendo al equipo local y su hermano jugando ese partido de béisbol. Y estaban en eso cuando la niña, era muy parlanchina, le dice a su mamá, ¿hueles eso? La mamá se concentra y dice, huele a lluvia, va a llover. Y la niña le sigue diciendo, no, ¿no hueles a eso? Mami, ¿no hueles? Y la mamá, pues volviendo otra vez a oler, dijo, ¿sí? Cierra los ojos, mamá, a ver si hueles lo que yo huelo. Cierran los ojos las dos y le dice la mamá, sí, huele a lluvia. Aún atrapada en el momento, la niña sacudió la cabeza, la mamá sacudió la cabeza, acarició los delgados hombros de su hijita y le dice la niña en ese momento en que tenía a su mamá abrazada a ella y acariciándole los cabellos, no mamá, huele a Él, huele a Dios, como cuando uno recuesta la cabeza en su pecho. Antes de que la lluvia cayera, las palabras de su hija confirmaron lo que la mamá y todos los miembros del resto de la familia siempre supieron, por lo menos dentro de sus corazones. Durante esos largos días y noches de sus primeros 2 meses de vida,
Cuando sus nervios eran demasiado sensibles para que ellos pudieran tocarla, Dios sostenía a esta niña en su pecho y era su amoroso aroma lo que ella recordaba en esos momentos. Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos acompaña, Dios siempre está a nuestro lado en ese camino cuaresmal para llevarnos a esa felicidad eterna. Ojalá nosotros tengamos esa capacidad de cerrar nuestros sentidos, pero oler con nuestro corazón a Dios, ver con nuestro corazón a Dios, escuchar con nuestros oídos a Dios. Que así sea.